¿Cómo ves la formación docente el día de hoy? Bueno, la veo complicada, pero como todo lo que está sucediendo en la educación, digamos, ¿no? No es un problema propio de un sector, sino que por lo menos yo considero que hace varias décadas, al menos 6 por lo menos, hay todo un proceso político en donde la formación docente y la docencia ¿Está muy politizado? está degradado, que es un concepto que trae una autora que se llama Romina de Luca, que lo que explica un poco es que, bueno, los objetivos de la educación ya no son los de transmitir saberes, sino que han pasado a ser como un lugar de contención social, de acompañamiento emocional, y si bien no es que los docentes no pueden hacer eso, a mí me parece que se ha volcado toda la dinámica a eso y se ha perdido la enseñanza de los saberes propios de las disciplinas en general, no solamente de la educación física. Claro, no sería por ahí su problema o su objetivo principal, en realidad, Claro, el profesor. y que lo fue, en términos históricos, por lo menos hasta la década del 70, la escuela se preocupaba por enseñar. Y yo creo que ahora la escuela se preocupa por educar, que es algo que en realidad debería ser la familia. Y cuando hablamos de educación hablamos de muchas facetas del ser humano. Y es un problema eso porque en definitiva, en términos económicos, culturales y políticos, hay tantos problemas que superan a la educación que el docente no llega a abarcarlos todos. Y obviamente relega, o considera inclusive que es un problema también que su saber es menor a lo que tendría que hacer en relación a ese sujeto que tiene otros problemas. ¿Y eso vos lo notás solo en nivel superior de educación o también lo ves en escuelas? No sé vos en qué ámbitos trabajás. No, yo solo trabajo en formación docente, pero trabajo también en institutos que me hacen vincularme con instituciones. Inclusive acá trabajo en la práctica docente y llevo a mis estudiantes de segundo a dar sus prácticas. No, es un problema que atraviesa inclusive la universidad si quisiéramos ir más arriba. Sí. Es decir, no es un problema de la formación docente. Sí, la formación docente tiene sus características particulares, que es esto de, por ejemplo, algo que se decía antes era que las profesoras de nivel inicial se formaban para hacer como una continuidad del ser madre. Claro. Eso fue toda una crítica en la formación del nivel inicial, pero cuando uno va a la práctica de la enseñanza, pareciera ser como que continúa eso, como que las profesoras de nivel inicial, y supongo que le pasará a las profesoras de nivel primario, y nos pasa a nosotros, nos constituimos como, vamos a decir, agentes sociales vinculados a procesos subjetivos. Y para mí eso es un problema porque, bueno, cuando en el caso particular de la educación física, el rol adelante es el rol adelante para todos, sin importar las características particulares o subjetivas del sujeto, y eso es lo que debiera saber un docente para poder enseñar. Entonces ahí, bueno, es un problema general, sí. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Y vos qué materias das acá en el Quilmes? Yo acá doy en segundo año teoría sociopolítica y educación, el campo de la práctica docente, donde me formo como especialista, es decir, acompaño esa práctica docente en el campo concreto. Y en cuarto año una materia que también pertenece al campo de la fundamentación como teoría sociopolítica, que es reflexiones filosóficas de la educación. Nombres muy largos. Sí, pero todo en relación a lo social, a la sociología, ¿no? Sí, todo en relación a pensar la educación del cuerpo, podríamos resumirlo así, porque bueno, yo creo que hay una batalla ahí, en el buen sentido de la palabra, de la batalla, sí. Una batalla conceptual, que es tratar de definir cuál es el rol social del profesor y la profesora de educación física. Y para mí el rol social tiene que ver con la transmisión de la cultura, o de una parte de la cultura, ¿no? Sí. Que es la cultura corporal. Y en tanto y en cuanto la educación física no consuma eso, en el sentido de hacer síntesis de esas cuestiones o de enseñarlas, bueno, tenemos problemas como los que quizás ustedes ven en la práctica docente, que es que van a desarrollar la intervención en un campo, por ejemplo en una práctica docente, sí. y no saben qué hacer. Sí, Y eso es un problema. Sí. Y yo creo que el problema empieza en la política curricular, en su diseño curricular. Sí, que hace bastante no se cambia, por lo menos en educación física. Y ya hace desde el 2009, así que un año más son 2010, más que 16 años. Sí, desde que nosotros vamos a jardín, más o menos. Claro, Sí. desde que yo empecé a estudiar, si quieren una referencia, yo empecé en el 2009 a estudiar en el 84 Sí. y empezamos con plan nuevo. Y todavía sigue. Mirá. Y ya hace 7 años que trabajo en la formación docente. Ah. Así que, y yo creo que el problema que tiene el diseño curricular es que el campo de la fundamentación, que es paradójico porque son las materias que yo doy, Claro.
abarca más que el campo de los saberes específicos. Claro. Y eso es un problema porque la gente por Se ahí termina confundiendo. sí sabe mucho de supuestamente reflexionar, pero poco de educación física. Claro. Entonces eso es un drama, porque en realidad deberíamos reflexionar sobre la educación física. No, ni desde, ni a partir de, sino desde sus Sí, saberes. esas herramientas de la sociología o del análisis tendrían que estar llevadas a cabo por ahí más a la educación física. Que no Sí, quede solo en- porque no tiene sentido en términos abstractos. Claro. Porque eso otra vez. Es para aplicar. Claro, lo puede hacer la familia. Sí. O sea, que te diga vos cómo O tenés vos que vos convivir. propio. Uno propio también, en el marco de las experiencias que tiene. Ya en el vínculo con otros seres humanos hay algo de lo sociológico ahí. Entonces, bueno, ¿cómo nos queremos vincular? De esta manera, de esta otra. Y la educación física tiene una propuesta para vincularse entre los seres humanos. Inclusive en el deporte, que es algo muy controversial, que es esto y bueno, el problema del deporte es que es competitivo, pero está bien que sea competitivo, porque Es una rama de... y es lo que le da sentido a la práctica. Ahora, por ejemplo, yo que investigo el juego, bueno, ahí lo competitivo tiene otras connotaciones. Es un problema muchas veces la competencia en el juego. O es un problema la competencia en la gimnasia también. O es un problema la estética en la danza. O es un problema... Es decir, bueno, el deporte en su lógica interna tiene la competencia, porque yo tengo que superar al otro, pero no, ahí sí no en sentido sociológico de que te tengo que anular o eliminar, sino que yo necesito superar tu estrategia. Y para superar tu estrategia tenés que saber de deporte, no de matar gente o de ese tipo de cosas. Sí. Sí. Y vos, cuando arrancaste a estudiar, Sí. ¿vos tenías en claro que querías ser profe de educación física? ¿Entraste sin saber muy bien? ¿Te gustaban estas materias, las que das hoy en día? Sí, ¿Cómo fue? tenía claro, inclusive, bueno, vieron que el otro día vino a dar un taín el profesor Malgor. Sí, Pablo. Bueno, vieron que él es profesor de nivel inicial. Sí. Yo quería estudiar esa carrera en realidad. Mira. Pero había toda una concepción muy feminizada de esa carrera. Y hoy en día un poco sigue. Sí, sigue. Y creo que es mucho más profundizado con toda la cuestión de género, inclusive. Por lo menos para los hombres. Sí, total. Entonces, bueno, como mi madre era maestra jardinera también, me recomendó que eligiera otra cosa por una cuestión de salida laboral. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Dije, bueno, estudio educación física para trabajar en el nivel inicial, que fue lo que hice en un principio. Sí. Yo trabajé los primeros 8 años de mi profesionalización en el nivel inicial, hasta que me dediqué a la formación docente. Mirá. Pero, a ver, me gusta ser profesor de educación física, no me gustan las condiciones en que se desarrolla la profesión, pero creo que es un desafío, es transformarlas, aunque también cueste. ¿Y tenés algunos puntitos así de motivación para pensar en cómo se podrían cambiar estos, no sé si los regímenes nuevos, pero sí esto que hablamos de las dificultades y esto de no aplicar justamente al campo de la educación física? Bueno, lo primero que yo recomendaría a los docentes en formación, y lo hago en teoría sociopolítica, lo que pasa es que ahí lo vemos más en términos más ampliados, y después en cuarto año en reflexiones filosóficas lo vemos en términos más concretos de las prácticas corporales. Lo primero es el reconocimiento de nuestro carácter social y cultural. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, es entender qué es un docente o qué hace un docente. Y a mí me parece que lo que hace un docente, más allá del saber que transmita, en nuestro caso las prácticas del cuerpo, es enseñar, y para mí la enseñanza tiene un componente o un alto componente intelectual. Y cuando digo intelectual no me refiero a gente que está dentro de un cuadrado como acá, en un laboratorio, mirando un papel y que le salga humo de la cabeza, como se ve muchas veces en la ficción, sino que es entender que los saberes que nosotros transmitimos tienen como particularidad que se realizan con el cuerpo, con una forma de cuerpo aparte, porque la anatomía va a plantear otra forma. Sí, el movimiento. Más que el movimiento, la acción. Es una discusión teórica, pero para mí es la acción corporal. ¿Por qué? Porque el movimiento en términos etimológicos es poner en marcha algo, ¿no? Sí. Yo me desplazo. Pero la educación física no transmite eso, sino que transmite el desplazamiento con un sentido. Bueno, ¿por qué me desplazo? ¿Para qué me desplazo? ¿Y acción sería desplazamiento con sentido? La acción sería la realización de una técnica o de una ejecución de algo que aparece en la práctica, digamos,
con un sentido particular. Por ejemplo, en un juego, las acciones están referidas a un proceso ficcional que intenta resolver un problema en el marco de acuerdos entre personas. Ahora, en la gimnasia, las acciones están vinculadas a la realización de una técnica a partir de una intención que yo tengo, que puede ser infinita, recuperarme cardiovascularmente, bajar de peso, sentirme bien con mi cuerpo o mejorar mi sistema cardiorrespiratorio de manera sistematizada. Ahora, en el deporte, la acción está organizada a partir de un reglamento. Mirá, re interesante. Entonces, cada práctica corporal le da un sentido a la acción. Claro. Entonces, ahí podríamos decir que inclusive la superación de la acción en relación al movimiento es el sentido, pero a su vez también cada práctica corporal tiene un sentido particular, que debe ser enseñado, obviamente. Sí, súper amplio el tema. Y es complejo, sí. Pero está bueno, está bueno. Pero por eso lo importante del carácter intelectual del docente es que en relación a la educación física, que es una disciplina que se entiende que es del orden de lo práctico o de la ejecución, Sí. ese es el problema que hay que resolver en la educación física. Que el carácter de la educación física, en términos de enseñanza, es la enseñanza de lógicas prácticas. Entonces, cada lógica de cada práctica deberá ser abordada en el marco de los saberes que transmite. Y ahí, bueno, cada uno se especializará en la que le corresponda. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, de nada.